Un ranchero rico echó a su abuelo por ser problemático. Días después, 200 nativos acudieron a honrarlo. 200 caballos aparecieron en el horizonte como un trueno que retumbaba en el valle. Sterling Rhodes bajó su café matutino. Observando cómo la nube de polvo se hacía más grande, más cercana, imposible de ignorar. Ya nadie viajaba en grupos tan grandes. No en estos lugares, no por ninguna razón que pudiera comprender. Los jinetes llevaban pintura y plumas tradicionales, pero sus rostros reflejaban algo que Sterling nunca había visto antes, una mezcla de reverencia y urgencia que le oprimió el pecho. Se movían con determinación, como si supieran exactamente a dónde iban, como si llevaran años planeando este viaje. Sterling salió a su porche, esperando que pasaran por su rancho como cualquier otro viajero. Después de todo, ¿qué asuntos podían tener 200 nativos con él? Solo era un ganadero que intentaba administrar sus tierras en paz. Pero el jinete que iba delante levantó la mano y todo el grupo aminoró la marcha hasta detenerse justo frente a la casa de Sterling. El silencio que siguió fue más denso que el polvo que aún se posaba alrededor de sus caballos. El jefe desmontó y avanzó, recorriendo con la mirada el porche, las ventanas, el patio, buscando algo o a alguien. Cuando su mirada finalmente se posó en Sterling, la decepción fue inconfundible. ¿Dónde está el viejo?, preguntó el jefe, con una voz tan pesada que sugería que no era una visita casual. ¿Dónde está el hombre que nos salvó?, preguntó Sterling. 3 días atrás, había obligado a su abuelo a abandonar el rancho, llamándolo una carga, un problema que necesitaba solución. Había visto al anciano recoger sus pocas pertenencias y desaparecer por el mismo camino que acababan de recorrer estos jinetes. Ahora, 200 guerreros a caballo preguntaban por el hombre que Sterling había desechado como basura. El hombre que él mismo había convencido de que no valía nada. Pero lo que dijeron a continuación cambió todo lo que Sterling creía saber sobre su propia familia. Sentía la garganta como papel de lija mientras miraba a los 200 guerreros montados que esperaban en completo silencio. La pregunta del jefe flotaba en el aire como el humo de un fuego extinguido. ¿Dónde está el viejo? El hombre que nos salvó. 3 días atrás, Sterling se había convencido de que estaba resolviendo un problema al obligar a su abuelo a irse del rancho. Ahora, esa misma decisión se sentía como el mayor error de su vida. El jefe se acercó. Su rostro curtido reflejaba paciencia, pero también determinación. Tras él, los demás jinetes permanecían completamente inmóviles. Sus caballos resoplaban suavemente en el calor matutino. Sterling nunca había visto tanta disciplina, un propósito tan unificado. No eran asaltantes ni alborotadores. Estaban allí por algo específico, algo tan importante como para llevar a 200 personas a través de un territorio peligroso. Sterling se aclaró la garganta e intentó encontrar la voz. Las palabras salieron más débiles de lo que pretendía, delatando el pánico creciente en su pecho. Explicó que su abuelo se había ido hacía 3 días, rumbo a los asentamientos del este. Lo que no explicó fue por qué. ¿Cómo podía decirles a estos hombres que había expulsado a la misma persona que buscaban? ¿Cómo podía admitir que había llamado a su propio abuelo inútil, una carga, un peso muerto que arrastraba el rancho? La expresión del jefe no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Quizás decepción o algo más profundo que Sterling no pudo identificar. El anciano preguntó a dónde había ido exactamente su abuelo, qué rumbo había tomado, si viajaba solo. Cada pregunta parecía un juicio, un recordatorio de lo poco que a Sterling le importaba el bienestar del anciano cuando lo obligó a irse. Detrás del jefe, un guerrero mayor se inclinó sobre su caballo y habló en su lengua materna. Sterling solo captó fragmentos, pero el tono era urgente, casi desesperado. El jefe asintió con gravedad y se volvió hacia Sterling con creciente intensidad. El tiempo, explicó, se agotaba. Necesitaban encontrar al viejo rápidamente antes de que fuera demasiado tarde. Antes de que fuera demasiado tarde, quiso preguntar Sterling,
pero las palabras se le atascaron en la garganta. El jefe metió la mano en una bolsa de cuero que colgaba de su cinturón y sacó algo que casi le hizo doblar las rodillas a Sterling. Era un reloj de bolsillo de plata, deslustrado por el tiempo, pero inconfundiblemente familiar. Sterling había visto a su abuelo sostener ese mismo reloj innumerables veces, mirándolo con una expresión que Sterling siempre había descartado como nostalgia escénica. Nunca se había molestado en preguntar sobre su significado. El jefe levantó el reloj para que Sterling pudiera verlo con claridad. La inscripción en la parte posterior reflejaba la luz del sol, revelando palabras que Sterling nunca antes había notado. La voz del jefe era firme pero llena de emoción al hablar. Este reloj, dijo, pertenecía al hombre más valiente que su pueblo había conocido. El hombre que lo arriesgó todo para salvar a sus hijos cuando nadie más quiso ayudar. Sterling sintió que la sangre se le escapaba de la cara mientras las piezas empezaban a encajar. Su abuelo, el hombre al que había descartado como un viejo inútil, aparentemente era una especie de héroe para esta gente. ¿Pero qué había hecho? ¿Cuándo había sucedido esto y por qué el anciano nunca había dicho una sola palabra al respecto? El jefe guardó el reloj en su bolsa y montó su caballo con fluidez. Encontrarán al viejo ellos mismos, anunció. Pero Sterling percibió algo más en su voz. Algo que le revolvió el estómago de miedo. El jefe estaba decepcionado, incluso disgustado. Sterling había reprobado una prueba que ni siquiera sabía que estaba haciendo. A medida que los guionistas avanzaban, Sterling se dio cuenta de que no tenía ni idea de lo que su abuelo había hecho por aquella gente. Pero fuera lo que fuese, era lo suficientemente significativo como para llevar a 200 guerreros a través de territorio hostil. Y lo había desechado como basura. Sterling se quedó paralizado en su porche, viendo cómo la nube de polvo desaparecía hacia las colinas del este. Le temblaban las manos mientras intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. 200 guerreros habían viajado a través de territorio peligroso, buscando a su abuelo, llevando un reloj que, según afirmaban, pertenecía al hombre más valiente que su gente había conocido. El mismo abuelo que Sterling había echado hacía 3 días por no ser más que un problema. Clarabel salió de la casa, pálida de preocupación. Había observado todo el encuentro desde la ventana, y ahora sus ojos albergaban una acusación que dolía más que cualquier palabra. Siempre le había tenido cariño al anciano, siempre había insistido en que merecía un mejor trato. Sterling había desestimado sus protestas como sentimentalismo femenino, pero ahora su juicio le oprimía el pecho. Sterling pasó junto a su esposa y se dirigió directamente a la antigua habitación de su abuelo. El espacio se sentía vacío y abandonado, desprovisto de las pocas posesiones que el anciano se había llevado. Pero Sterling no buscaba lo que se había ido. Buscaba lo que podría haber quedado atrás. Alguna pista que explicara por qué 200 personas arriesgarían sus vidas para encontrar a un anciano. En la esquina donde había estado la cama de su abuelo, Sterling notó algo a lo que nunca antes había prestado atención. Arañazos en el suelo de madera, profundas hendiduras que parecían hechas por algo pesado arrastrado repetidamente por el mismo sitio. Sterling se arrodilló y pasó los dedos por las marcas, intentando comprender su propósito. ¿Qué había estado escondiendo su abuelo debajo de esa cama? Clarabel apareció en la puerta. Cruzó los brazos con fuerza sobre el pecho. Su voz era tranquila, pero llena de ira apenas contenida, mientras le recordaba a Sterling todas las veces que su abuelo había intentado contar historias de su juventud. Historias. Sterling lo interrumpió con impaciencia y comentarios desdeñosos. Historias de aventuras y peligros que Sterling había asumido como los confusos delirios de una mente vieja. Sterling sintió náuseas al recordar las innumerables ocasiones en que su abuelo había intentado compartir recuerdos, solo para ser silenciado por la indiferencia de Sterling. El anciano finalmente dejó de intentarlo, refugiándose en un silencio que Sterling confundió con tonterías. Pero, ¿y si esas historias hubieran sido reales? ¿Y si su abuelo hubiera estado intentando prepararlo para algo así?
Dirigiéndose a la pequeña cómoda de madera que había usado su abuelo, Sterling comenzó a buscar con más cuidado en los cajones vacíos. La mayoría no contenían nada más que polvo y el ligero olor a tabaco del anciano. Pero en el cajón inferior, sus dedos encontraron algo que el anciano aparentemente había olvidado tomar. Un pequeño trozo de cuero desgastado por años de manipulación, con extrañas marcas grabadas en su superficie. Sterling sostuvo el fragmento de cuero a la luz que entraba por la ventana. Las marcas no eran arañazos aleatorios. Formaban un patrón deliberado, casi como un mapa o algún tipo de mensaje. Pero Sterling no podía comprender los símbolos. No podía entender lo que su abuelo intentaba preservar o recordar. Clarabel se acercó, su ira momentáneamente reemplazada por curiosidad. Examinó el trozo de cuero, recorriendo las líneas talladas con el dedo. Las marcas le recordaban algo, dijo lentamente. Algo que había visto antes, pero que no lograba ubicar. Los símbolos le resultaban familiares, como si pertenecieran a un lenguaje o sistema que había encontrado en algún lugar de su pasado. La mente de Sterling se llenaba de preguntas. Si este fragmento de cuero era lo suficientemente importante como para que su abuelo lo mantuviera oculto, ¿qué más había estado ocultando el anciano? ¿Cuántos secretos se había perdido Sterling por ser demasiado arrogante para escuchar? Y más importante aún, ¿qué sabían esos 200 guerreros sobre su abuelo que Sterling nunca se había molestado en descubrir? Afuera, el sonido de cascos acercándose dejó paralizados a Sterling y Clarabel. Alguien regresaba. Sterling se acercó a la ventana y sintió que se le encogía el corazón al reconocer al jinete solitario que se acercaba a la casa. Era uno de los guerreros más jóvenes del grupo, cabalgando con fuerza y con aspecto desesperado. Algo había salido mal. El joven guerrero se deslizó del caballo antes de que el animal se detuviera por completo. Su rostro estaba marcado por la urgencia y el miedo. Sterling corrió a su encuentro. Clarabel lo seguía de cerca. Ambos presentían que cualquier noticia que trajera este hombre lo cambiaría todo. El inglés del guerrero era deficiente, pero lo suficientemente claro como para entenderlo. El viejo estaba en problemas. Graves problemas. Sterling sintió una opresión en el pecho mientras el guerrero le explicaba lo que habían encontrado. Su abuelo solo había llegado a la mitad del camino hacia los asentamientos antes de desplomarse en el sendero. Estaba vivo, pero débil, agotándose y sufriendo algo más que el guerrero no podía explicar. Los demás miembros del grupo se habían quedado con él, intentando que se sintiera cómodo, pero temían que el tiempo se agotara. El anciano no dejaba de preguntar por su nieto, insistiendo en que había cosas que Sterling necesitaba saber antes de que fuera demasiado tarde. El guerrero metió la mano en su camisa y sacó un trozo de papel doblado, amarillento por el tiempo y desgastado por el uso repetido. Su abuelo había insistido en que se lo llevaran a Sterling de inmediato. Las manos del guerrero temblaron levemente al entregársela, y Sterling notó algo en los ojos del joven que parecía reverencia, casi como si estuviera manipulando algo sagrado. Sterling desdobló el papel con dedos temblorosos, revelando la familiar caligrafía de su abuelo. Las palabras estaban descoloridas, pero aún legibles, escritas con la cuidada caligrafía que el anciano siempre había usado. Era una carta dirigida a Sterling, fechada hacía solo 3 meses. Al parecer, su abuelo se había estado preparando para este momento, sabiendo que algún día la verdad tendría que salir a la luz. La carta comenzaba con una disculpa que golpeó a Sterling como un puñetazo. Su abuelo escribió sobre guardar secretos, sobre llevar cargas que no eran para un solo hombre. Explicó que hacía 30 años, había hecho la promesa de proteger a un grupo de niños nativos cuyos padres habían sido asesinados por asaltantes. Las manos de Sterling comenzaron a temblar al leer cómo su abuelo había arriesgado su vida para guiar a estos niños a un lugar seguro, cruzando territorio hostil durante semanas mientras era perseguido por los mismos hombres que habían asesinado a sus familias. Clarabel leyó por encima del hombro de Sterling, tapándose la boca con la mano, mientras el heroísmo de su abuelo se hacía evidente.
El anciano había salvado a 19 niños, entregándolos sanos y salvos a sus familiares en los territorios del norte. Había resultado herido en el proceso, con 2 disparos mientras defendía a los niños de los invasores que los perseguían. Los líderes tribales le habían dado el reloj de bolsillo como símbolo de su eterna gratitud, junto con la promesa de que su sacrificio jamás sería olvidado. Sterling se sintió mal al continuar leyendo. Su abuelo escribió sobre cómo había intentado muchas veces contarle estas historias a Sterling, explicarle por qué el reloj era tan importante, porque ciertos recuerdos aún lo despertaban por las noches. Pero Sterling siempre había estado demasiado ocupado, demasiado impaciente, demasiado convencido de que las historias del anciano eran divagaciones sin valor. La carta revelaba que su abuelo había cargado con la culpa durante 30 años, preguntándose si había hecho lo suficiente, si esos niños habrían crecido para vivir una vida plena. El guerrero observó el rostro de Sterling mientras asimilaba esta información, y luego volvió a hablar con serena intensidad. Esos 19 niños, en efecto, habían crecido. Se habían convertido en líderes, guerreros, madres y padres. Algunos de ellos se encontraban entre los 200 que habían venido a buscar al anciano. Habían viajado durante semanas para traerle noticias que finalmente aliviarían su culpa. Para decirle que los niños que salvó no solo habían sobrevivido, sino que habían prosperado. Sterling levantó la vista de la carta, con la vista nublada por lágrimas que no podía controlar. El guerrero continuó hablando, explicando que habían planeado honrar a su abuelo con una ceremonia para agradecerle formalmente delante de toda su gente, pero ahora temían que fuera demasiado tarde. El cuerpo del anciano se estaba debilitando y parecía estar perdiendo las ganas de luchar. Sterling arrugó la carta contra su pecho y miró hacia las colinas orientales donde su abuelo agonizaba. El hombre al que había desechado como basura era un héroe que había salvado niños. Las historias que había descartado como divagaciones escénicas eran relatos de auténtico coraje y sacrificio. Y ahora Sterling podría no tener nunca la oportunidad de disculparse, de decirle a su abuelo que finalmente lo entendía. El guerrero montó en su caballo y esperó la decisión de Sterling. Debían partir de inmediato si tenían alguna esperanza de alcanzar al anciano mientras aún estuviera consciente. Sterling miró a Clarabel, viendo su propio arrepentimiento reflejado en sus ojos, y luego agarró las riendas de su caballo. Sterling empujó a su caballo con más fuerza que nunca, siguiendo al joven guerrero a través de un terreno cada vez más accidentado e implacable. Cada minuto que pasaba se sentía como un clavo clavándose en su conciencia. Su abuelo podría estar muriendo ahora mismo, y Sterling tendría que vivir con el conocimiento de que había desperdiciado años despreciando a un auténtico héroe como una carga inútil. El guerrero los guió por estrechos pasos entre colinas rocosas, siguiendo senderos que Sterling nunca habría encontrado por sí solo. Mientras cabalgaban, el joven compartió más detalles sobre ese rescate de hacía 30 años. Su propio padre había sido uno de los niños salvados, con solo 7 años, cuando el abuelo de Sterling lo encontró escondido en las ruinas de su aldea incendiada. La voz del guerrero transmitía una profunda emoción al describir cómo el anciano había cargado a los niños más pequeños cuando ya no podían caminar. Cómo había compartido su propia comida cuando los niños se morían de hambre. Sterling sentía cada revelación como un golpe físico. Su abuelo había llevado niños a un lugar seguro, sacrificando su propia comodidad y seguridad por personas que apenas conocía. Mientras tanto, Sterling ni siquiera soportaba tener al anciano en su mesa. El contraste entre el coraje desinteresado de su abuelo y su propia crueldad mezquina era casi insoportable. Llegaron a una pequeña arboleda donde Sterling pudo ver caballos agrupados y gente moviéndose alrededor de un campamento improvisado. Al acercarse, los otros guerreros levantaron la vista con expresiones de esperanza mezcladas con preocupación. El jefe, que había hablado con Sterling antes, dio un paso al frente, con el rostro sombrío pero decidido. El abuelo de Sterling estaba consciente, pero apenas reaccionaba, apareciendo y desapareciendo como la llama de una vela en el viento.
Sterling desmontó y siguió al jefe hasta donde su abuelo yacía sobre una manta extendida bajo el árbol más grande. El anciano parecía más pequeño de lo que Sterling recordaba, su piel pálida y su respiración agitada. Pero cuando Sterling se arrodilló a su lado, la mirada de su abuelo se enfocó y una débil sonrisa cruzó su rostro curtido. Sterling sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que esta podría ser la última conversación que tendrían. La voz de su abuelo era apenas un susurro, pero sus palabras eran claras y deliberadas. Se disculpó por irse sin explicarlo todo, por guardar secretos que Sterling merecía saber. Habló del fragmento de cuero que Sterling había encontrado, explicando que era un mapa que mostraba el lugar donde había enterrado las pertenencias de los padres de los niños, objetos demasiado preciados para dejarlos atrás, pero demasiado peligrosos para llevarlos durante su huida. Sterling tomó la mano de su abuelo, sintiendo lo fría y frágil que se había vuelto. Intentó encontrar palabras para expresar su arrepentimiento, su vergüenza por la forma en que había tratado al anciano. Pero su abuelo lo detuvo con un suave apretón, diciendo que la comprensión era más importante que las disculpas. La mirada del anciano se volvió distante mientras hablaba de la carga de cargar con esos recuerdos solo, de preguntarse durante 30 años si había hecho lo suficiente para honrar a los padres fallecidos. El jefe se acercó y se arrodilló al otro lado del abuelo de Sterling, hablando con una voz llena de reverencia y gratitud. Explicó que habían venido no solo para agradecerle al anciano, sino para compartir noticias que finalmente le darían paz. Los niños que había salvado no solo habían sobrevivido, sino que se habían convertido en la base de la renovación de su comunidad. Maestros, líderes, sanadores, guerreros que habían transmitido historias del valiente hombre blanco que lo había arriesgado todo por ellos. Sterling vio cómo el rostro de su abuelo se transformaba mientras el jefe seguía hablando. Las lágrimas corrían por las mejillas del anciano al enterarse de que su sacrificio había creado un legado mucho mayor del que jamás había imaginado. Los niños habían crecido para tener sus propios hijos, y cada uno de ellos conocía la historia de su rescate. El abuelo de Sterling no solo había salvado 19 vidas, había preservado todo un futuro. Pero incluso mientras la alegría llenaba los ojos de su abuelo, Sterling podía ver que la fuerza del anciano seguía desvaneciéndose. El viaje y el peso emocional de finalmente compartir su historia estaban pasando factura. El jefe también lo notó y habló con urgencia a los otros guerreros en su lengua materna. Necesitaban realizar la ceremonia de homenaje de inmediato, mientras el anciano aún estaba consciente para recibirla. Sterling ayudó a levantar a su abuelo para que se sentara mientras los guerreros formaban un círculo a su alrededor. Pero mientras se preparaban para comenzar su tributo, su abuelo agarró el brazo de Sterling con una fuerza sorprendente y lo atrajo hacia sí. Había algo más, susurró el anciano con urgencia. Algo sobre las pertenencias enterradas que Sterling necesitaba comprender. Algo que cambiaría la forma en que veía a su familia para siempre. Sterling se inclinó más cerca mientras la voz de su abuelo se convertía en un susurro urgente. La mirada del anciano estaba centrada y decidida a pesar de su estado de debilitamiento. Habló sobre las pertenencias enterradas, explicando que entre los objetos personales que había salvado de la aldea incendiada había algo que pertenecía a la propia familia de Sterling. Algo que demostraba que la conexión de su familia con estas personas se remontaba mucho más atrás de lo que nadie había imaginado. El abuelo de Sterling reveló que su abuela, la mujer que había fallecido cuando Sterling era solo un niño, no había sido la sencilla granjera que todos creían. Había nacido en una familia nativa, adoptada por colonos blancos de pequeña durante una incursión que dispersó a su pueblo original. El fragmento de cuero que Sterling había encontrado era en realidad una prenda de su infancia, marcada con símbolos que identificaban a su tribu original. La revelación golpeó a Sterling como un puñetazo. Su abuela, cuyo rostro amable apenas recordaba, había sido nativa, lo que significaba que el propio Sterling llevaba esa sangre, esa herencia que él nunca supo que existía. El jefe escuchó la conversación y se volvió hacia ellos con una expresión de profundo reconocimiento.
La abuela de Sterling había sido hija de uno de sus líderes más respetados, una hija que habían llorado como perdida para siempre. El abuelo de Sterling continuó hablando con creciente urgencia, explicando que su abuela había pasado toda su vida adulta preguntándose sobre sus orígenes, haciéndose preguntas que nadie podía responder. Había muerto sin saber la verdad sobre su origen, sin entender por qué sentía una conexión tan profunda con la tierra y las antiguas costumbres. El anciano había descubierto su verdadera identidad solo después de su muerte. Cuando rescató a los niños y se enteró de los símbolos familiares que portaban, el jefe se puso de pie y habló a los guerreros reunidos en su lengua materna. Su voz rebosaba emoción. Varios de los hombres mayores se acercaron, examinando el rostro de Sterling con renovado interés. Ahora podían verlo, explicó el jefe. El parecido con la familia que habían perdido hacía tantos años. La estructura ósea de Sterling, la forma en que sostenía la cabeza, incluso sus ojos, llevaban rastros de su linaje. Sterling sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies mientras intentaba procesar esta información. Todo lo que creía saber sobre su familia, su identidad, su lugar en esta tierra, se estaba reescribiendo en cuestión de minutos. No era solo un ranchero con propiedades en este territorio. Estaba conectado a este lugar por la sangre, por la herencia, por lazos que se remontaban a generaciones. Su abuelo metió la mano en el bolsillo con dedos temblorosos y sacó un pequeño objeto envuelto en tela. Dentro había un brazalete de plata deslustrado por el tiempo, pero que aún conservaba intrincados grabados que coincidían con los símbolos del fragmento de cuero. Este había pertenecido a la abuela de Sterling de niña, rescatado de las ruinas de su hogar original y llevado por sus padres adoptivos hasta que se lo transmitieron a su esposo. Sterling tomó el brazalete con manos temblorosas, sintiendo el peso de la historia en la pequeña pieza de plata. Su abuelo le explicó que había planeado dárselo a Sterling años atrás, junto con la historia completa de su herencia. Pero Sterling siempre había sido tan desdeñoso con la historia familiar, tan impaciente con cualquier cosa que no estuviera relacionada con ganancias inmediatas y preocupaciones prácticas. El anciano finalmente decidió llevarse el secreto a la tumba antes que enfrentarse a otro rechazo. El jefe se acercó y examinó el brazalete con atención. Su rostro se transformó con reconocimiento y algo cercano al asombro. Este brazalete había pertenecido a la hija de su mayor pacificador, un líder que había intentado tender puentes entre los pueblos nativos y los colonos blancos. La abuela de Sterling había sido hija de un hombre que creía que ambos pueblos podían compartir la tierra en armonía. Sterling miró a su alrededor, a los rostros que lo rodeaban, viéndolos con ojos completamente diferentes. No eran extraños que habían venido a honrar a su abuelo. Eran parientes lejanos, miembros de su propio árbol genealógico. La conexión era mutua. Comprendió que su abuelo había salvado a sus hijos. Pero también eran su gente, la gente de su abuela, su propia sangre. Pero incluso mientras esta revelación transformaba la comprensión que Sterling tenía de sí mismo, podía ver cómo su abuelo se debilitaba. El esfuerzo de compartir estos secretos guardados durante tanto tiempo estaba agotando las últimas fuerzas del anciano. El jefe también lo notó y habló con urgencia a los otros guerreros. Si iban a realizar la ceremonia de homenaje, tenía que ser de inmediato. Sterling ayudó a sostener a su abuelo mientras los guerreros comenzaban a organizarse en un círculo formal. Pero mientras se preparaban para comenzar, su abuelo agarró la mano de Sterling una vez más y susurró algo que le heló la sangre. El abuelo de Sterling susurró que los hombres que habían asesinado a los padres de los niños hacía 30 años seguían vivos, seguían operando en el territorio, seguían buscando la ubicación de las pertenencias enterradas porque creían que había un tesoro escondido con los objetos familiares. La voz del anciano era urgente y temerosa al explicar que estos asaltantes nunca habían dejado de buscar a los niños que no habían logrado capturar. Convencido de que las familias habían enterrado oro y objetos valiosos antes del ataque, Sterling sintió que se le helaba la sangre. Mientras su abuelo continuaba, los asaltantes sabían del rescate, sabían que alguien había ayudado a los niños a escapar,
y habían estado buscándolo desde entonces. El abuelo de Sterling había vivido con miedo constante durante 30 años, siempre atento al horizonte, siempre listo para huir si los hombres equivocados venían a buscarlo. Y ahora, al reunir a 200 guerreros en un solo lugar para honrarlo, podrían haber atraído precisamente la atención que todos intentaban evitar. El jefe escuchó lo suficiente de la conversación como para comprender el peligro e inmediatamente comenzó a dar órdenes discretas a sus guerreros. Varios de ellos montaron a caballo y cabalgaron en diferentes direcciones, tomando posiciones como vigías en las colinas circundantes. La ceremonia continuaría, declaró el jefe, pero estarían preparados para cualquier problema si éste se presentaba. Habían viajado demasiado lejos y esperado demasiado tiempo como para permitir que el miedo les impidiera honrar al hombre que había salvado a su pueblo. Sterling observó los rostros que lo rodeaban y sintió un profundo cambio en su comprensión del coraje. Estas personas arriesgaban su propia seguridad para honrar a su abuelo, tal como el anciano lo había arriesgado todo para salvar a sus hijos. El ciclo de sacrificio y lealtad continuaba a lo largo de las generaciones. Y Sterling presenciaba algo mucho más poderoso de lo que jamás había imaginado. Los guerreros formaron un círculo perfecto alrededor de Sterling y su abuelo. Su presencia era a la vez protectora y ceremonial. El jefe comenzó a hablar en su lengua materna. Su voz se oyó por todo el bosque con dignidad y reverencia. Aunque Sterling no entendía las palabras, sentía el peso de la gratitud y el respeto que fluía a través de la ceremonia. Estas personas usaban su propio idioma para contar la historia del heroísmo de su abuelo, preservándola en la tradición oral que la transmitiría a las generaciones futuras. Uno a uno, los guerreros se acercaron al abuelo de Sterling y colocaron pequeños objetos a sus pies. Recuerdos de madera tallada, piedras pulidas, tiras de cuero marcadas con símbolos, plumas atadas con hilo de colores. Cada objeto representaba algo significativo. Regalos que honraban no solo lo que el anciano había hecho, sino también quién era como persona. Sterling observó el rostro de su abuelo mientras cada guerrero se arrodillaba ante él y vio lágrimas corriendo por las mejillas del anciano. El jefe explicó que estos regalos serían enterrados con el abuelo de Sterling cuando llegara su hora, asegurando así su merecido recuerdo en el mundo espiritual. Pero el anciano negó con la cabeza débilmente y señaló a Sterling. Quería que estos recuerdos permanecieran con su nieto para recordarle su herencia y las responsabilidades que conllevaba. La conexión entre sus familias no era algo que terminaría con una generación. Sterling aceptó cada regalo al ser depositado en sus manos. Sintió el peso de la tradición y las expectativas sobre sus hombros. Estas personas no solo honraban a su abuelo, le daban la bienvenida a una familia más grande, a una comprensión más amplia de lo que significaba pertenecer a esta tierra. El fragmento de cuero y el brazalete de plata ya no eran solo objetos misteriosos del pasado de su abuela. Eran símbolos de su propia identidad, prueba de que pertenecía allí de maneras que nunca había comprendido. Mientras la ceremonia continuaba, Sterling se encontró pensando en todas las oportunidades que había perdido de comprender las historias de su abuelo. ¿Cuántas veces había intentado el anciano compartir esta historia, solo para ser silenciado por la impaciencia y el desdén de Sterling? ¿Cuántas oportunidades había desperdiciado Sterling de aprender sobre su propia herencia, su conexión con este lugar y esta gente? Pero mientras Sterling lidiaba con su arrepentimiento, notó que la respiración de su abuelo se volvía más dificultosa. El esfuerzo por mantenerse consciente durante la ceremonia le estaba quitando todo lo que le quedaba al anciano. El jefe también lo notó y comenzó a hablar más rápido, apresurándose para completar el ritual antes de que fuera demasiado tarde. Entonces, uno de los jinetes vigía regresó galopando al bosque, con el caballo empapado en sudor y el rostro tenso por la alarma. Le habló rápidamente al jefe en su lengua materna, señalando hacia las colinas del sur. Sterling no pudo entender las palabras, pero el efecto en los guerreros fue inmediato e inconfundible. Los asaltantes que su abuelo había temido durante 30 años se acercaban. El jefe tomó el mando de inmediato,
dando órdenes tajantes que dispersaron a los guerreros a posiciones defensivas por todo el bosque. Sterling se vio dividido entre quedarse con su abuelo moribundo o tomar un arma para defenderse de la amenaza inminente. El explorador informó que al menos 20 jinetes armados se dirigían hacia su ubicación, siguiendo pistas que los llevarían directamente a la ceremonia. El abuelo de Sterling luchó por incorporarse a pesar de su debilidad. Su mirada repentinamente alerta, con el miedo que surge tras 30 años de mirar por encima del hombro. Agarró el brazo de Sterling con una fuerza sorprendente y le habló con urgencia sobre las pertenencias enterradas. El lugar debía permanecer en secreto, pasara lo que pasara. Esos asaltantes habían matado a familias enteras buscando un tesoro inexistente y volverían a matar si creían estar cerca de encontrarlo. El jefe asignó a 4 guerreros para proteger a Sterling y a su abuelo mientras los demás se preparaban para la batalla. Sterling protestó que él podía luchar, que esa también era su responsabilidad. Pero la respuesta del jefe dejó en claro que la seguridad de Sterling era ahora su prioridad. Él era familia, sangre de su sangre, y lo protegerían tal como protegerían a sus propios hijos. La ironía no se perdió en Sterling, que estas personas ahora lo defendían con la misma lealtad feroz que su abuelo había mostrado una vez a sus antepasados. A medida que el sonido de acercarse a los caballos se hizo más fuerte, Sterling tomó una decisión que sorprendió a todos, incluido él mismo. Se puso de pie a pesar de las protestas del jefe y anunció que enfrentaría a los Raiders solos. Esta era su tierra, su abuelo, su responsabilidad. Si los Raiders querían información sobre el tesoro enterrado, podrían obtenerla directamente de él en lugar de atacar a las personas que simplemente intentaban honrar a un hombre moribundo. El abuelo de Sterling trató de objetar, pero su fuerza estaba demasiado lejos para ser efectiva. El jefe argumentó que Sterling no entendía cuán peligrosos eran estos hombres, que habían pasado décadas matando a cualquiera que pudiera tener información sobre los niños perdidos y las pertenencias de su familia. Pero Sterling se había decidido. Había pasado demasiados años siendo un cobarde, demasiados años descartando el coraje de los demás. Era hora de averiguar si había heredado algo además de la sangre de la gente de su abuela. Sterling salió del bosque y se paró en el área abierta donde los Raiders lo verían primero. Podía escucharlos ahora, voces ásperas discutiendo pistas y especulando sobre la cantidad de caballos que seguían. Cuando finalmente aparecieron, Sterling sintió que su boca se secó. Estos no eran hombres desesperados impulsados por la pobreza. Eran asesinos profesionales, bien armados y claramente experimentados en violencia. El líder de los Raiders llevó a su caballo a una parada a unos 30 pies de distancia y estudió a Sterling con ojos calculadores. Exigió saber dónde estaba el viejo, el que había interferido con sus negocios hace 30 años. El corazón de Sterling golpeó al darse cuenta de que estos hombres habían estado cazando a su abuelo durante décadas después de rumores e historias medio recordadas en cientos de millas de territorio. Sterling les dijo que su abuelo estaba muerto, murió en el sendero hace 2 días, enterrado en una tumba sin marcar que Sterling podría mostrarles si quisieran pruebas. La mentira fue más fácil de lo que esperaba, y podía ver que los Raiders no estaban completamente convencidos, pero estaban dispuestos a considerar la posibilidad. Su líder desmontó y se acercó a Sterling con una amenaza casual, preguntando sobre las pertenencias enterradas y lo que Sterling sabía sobre su ubicación. Sterling sostuvo que su abuelo nunca había dicho nada sobre el tesoro enterrado, que el anciano había estado enfermo y confundido durante años antes de su muerte. Podía sentir el sudor corriendo por su espalda mientras el líder de los asaltantes estudió su rostro en busca de signos de engaño. Detrás del líder, los otros asaltantes se extendieron en un semicírculo, con las manos descansando sobre sus armas, listas para actuar sobre cualquier señal. Pero mientras Sterling continuó su actuación, notó algo que hacía que su sangre se enfriara. Uno de los asaltantes había desmontar y caminar hacia el bosque, dibujado por el sonido de voces que hablaban en el idioma nativo. Los guardias guerreros habían estado tratando de mantenerse en silencio,
pero el abuelo de Sterling había comenzado a gritar débilmente, delirante por la fiebre y sin darse cuenta del peligro. El asaltante se detuvo y volvió a llamar a su líder, informando lo que había escuchado. Sterling observó a la expresión del líder cambiar de interés sospechoso a certeza mortal. Había nativos escondidos en el bosque, lo que significaba que este era exactamente el tipo de reunión que habían estado buscando. El líder de los asaltantes sonrió a Sterling con una fría satisfacción y dibujó su arma. Sterling se dio cuenta de que su engaño había fallado por completo, y ahora todos en ese grove estaban a punto de morir debido al heroísmo de su abuelo hace 30 años. A menos que Sterling pueda encontrar una manera de cambiar esta situación en los próximos segundos, la ceremonia en honor a su abuelo se convertiría en una masacre. Sterling levantó las manos lentamente y habló con más confianza de la que sentía. Le dijo al líder de Rader que todos estaban cometiendo un terrible error, que no se trata de tesoros o rencor antiguos. Se trataba de la propiedad legal de la propiedad y los mariscales federales que esperaban que Sterling regresara en su rancho por la noche. Los Raiders se detuvieron, claramente sin esperar este tipo de respuesta de lo que asumieron que sería una intimidación fácil. Sterling presionó su ventaja, explicando que poseía miles de acres en este territorio a través de subvenciones legales del gobierno, y que los propietarios de tierras atacantes llamaron la atención federal que los forajidos inteligentes evitaban. Sacó los documentos de escritura que siempre llevaba y se los mostraba al líder, señalando las focas y firmas oficiales que demostraron su posición legal. Los Raiders eran asesinos, pero no eran estúpidos. Entendieron que asesinar a un terrateniente legítimo era muy diferente de matar a los viajeros al azar. Los líderes de los Raiders estudiaron los documentos con creciente inquietud, al darse cuenta de que Sterling no era solo un colono aleatorio que pudieran eliminar sin consecuencias. Sterling continuó hablando, explicando que los mariscales federales patrullaron regularmente su propiedad para garantizar la seguridad de los propietarios de tierras legales y que su falta de regreso a casa desencadenaría una investigación inmediata. Los otros asaltantes comenzaron a parecer nerviosos, cambiando en sus sillines mientras entendían las implicaciones. Sterling hizo su gambito final, ofreciendo a los Raiders un acuerdo que les daría lo que querían sin el riesgo de represalias federales. Les pagaría $500 en efectivo para dejar su propiedad de inmediato y nunca regresaría. Eso era más dinero del que encontrarían en cualquier pertenencia enterrada. Y llegó sin el peligro de luchar contra 200 guerreros o tratar con mariscales federales. El líder de Rader dudó, claramente tentado por la oferta, pero no estaba dispuesto a abandonar una búsqueda de 30 años sin algo que mostrar. Sterling pudo ver al hombre sopesando sus opciones, calculando los riesgos y las recompensas. Luego, Sterling jugó su tarjeta final, mencionando que su esposa ya había enviado noticias a las autoridades territoriales sobre el gran grupo de nativos en su propiedad y que esas autoridades llegarían pronto para investigar. Eso lo decidió. El líder del asaltante maldijo pero ordenó a sus hombres que se montaran. $500 en efectivo fue mejor que una pelea que podrían no ganar, especialmente con la participación federal que se avecina. Sterling regresó a su casa bajo escolta armada, recuperó el dinero de su caja fuerte y se lo entregó a los Raiders. Tomaron el efectivo y cabalgaron hacia las colinas del sur, finalmente abandonando su casa de 3 décadas. Sterling regresó al bosque para encontrar a su abuelo apenas consciente, pero aún vivo. La ceremonia se había completado durante la confrontación con los Warriors, terminando su ritual de honor. Incluso mientras se preparaba para la batalla, Sterling se arrodilló junto a su abuelo y tomó la mano del viejo. Finalmente capaz de decir las palabras que debería haber dicho hace años. Se disculpó por su ceguera, su arrogancia, su fracaso en ver al héroe con el que había estado viviendo todo el tiempo. Su abuelo sonrió débilmente y apretó la mano de Sterling con la poca fuerza que quedaba. El viejo susurró que la comprensión era todo lo que había querido, que la presencia de Sterling en la ceremonia valía más que cualquier palabra de disculpa. Habló sobre el brazalete de plata y el fragmento de cuero,
haciendo que la excelente promesa de mantenerlos a salvo y pasar las historias a sus propios hijos algún día. El abuelo de Sterling murió pacíficamente. Mientras el sol se puso detrás de las colinas, rodeadas por las personas cuyas vidas había salvado, y el nieto, que finalmente entendió su valor, los guerreros realizaron sus rituales de entierro con profunda reverencia, creando una tumba que sería mantenida y honrada por su gente por las generaciones por venir. Sterling participó en la ceremonia, aceptando su papel como guardián de la memoria de su abuelo y la herencia de su abuela. El jefe presentó a Sterling el reloj de bolsillo plateado, explicando que ahora le pertenecía como la continuación del legado de su abuelo. Sterling lo aceptó con humildad, entendiendo que estaba recibiendo más que una pieza de tiempo. Estaba aceptando la responsabilidad de mantener el puente que su abuelo había construido entre dos pueblos, dos formas de vida que podrían coexistir en respeto y apoyo mutuo. Sterling regresó a su rancho un hombre diferente al que lo había dejado. Mantuvo la habitación de su abuelo exactamente como estaba, convirtiéndola en un lugar donde podía estudiar el fragmento de cuero y recordar las historias que había estado demasiado orgullosa de escuchar mientras su abuelo estaba vivo. El brazalete de plata se sentó en su manto como un recordatorio de la herencia que llevaba y las responsabilidades que vinieron con él. En los meses que siguieron, Sterling desarrolló relaciones con los líderes tribales, compartiendo recursos durante temporadas difíciles y aprendiendo sobre la tierra de personas que habían vivido en ella durante generaciones. Nunca olvidó que el coraje de su abuelo había hecho todo esto posible. Y trabajaba todos los días para demostrar su valía del legado que había heredado a través de la ceguera y casi perdido a través de la arrogancia. Si disfrutó de esta historia, haga clic en el video en su pantalla ahora para ver otra historia inolvidable donde el destino y el coraje colisionan de manera que nunca esperaba. No olvide suscribirse y considerar una super chat para ayudarnos a seguir trayendo más historias como estas. Tu apoyo significa todo para